Bendiciones para todos. Les saludo desde la ciudad de Villavicencio. Hoy con un día lluvioso, fresco, gracias a Dios, a su misericordia y a esa bondad infinita del Señor, porque Él siempre todo lo que provee es para su bienestar y para el mío. Hay una palabra que quiero compartir que el Espíritu Santo ha estado taladrando en mi corazón. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, encontramos una forma como el Señor enseñó a orar. En esta oración encontramos algunos pasos importantes para acercarnos al trono de la gracia. Pero quiero referirme a un pedazo de esta oración. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, aquí vemos dos cosas importantes que el Señor nos enseña para que pidamos al Padre. Uno es que venga su reino y dos, que se haga su voluntad. ¿Qué significa que venga su reino? Que la plenitud de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, sea manifestado en nosotros. Que podamos nosotros vivir en la dimensión de la eternidad de Dios, en la dimensión del reino de Dios, en la dimensión de esa gloria maravillosa del Señor, para que nosotros podamos vivir con Él y entre nosotros. Y expresa también el deseo de que la voluntad de Dios esté aquí. Cuando Jesús vino a la tierra, lo que hizo fue traer el reino de Dios a la tierra. Y vino a darnos a conocer al Padre. Y vino a darnos a conocer el anhelo, el deseo que Dios tiene para con los hombres. Además, vino a cumplir ese propósito eterno de la salvación. Pero cuando el reino de Dios está en nosotros, hay cosas maravillosas de la manifestación de Dios. Vemos milagros, vemos cosas sobrenaturales ocurrir. Vemos al diablo huir. Vemos a la iglesia fortalecerse. Vemos al pecador venir a Cristo. Bueno, y estamos viviendo un tiempo de pandemia donde usted dirá, bueno, ¿y dónde está el reino de Dios acabando y destruyendo con esta pandemia? Creo dos cosas. Uno, que Satanás es el autor, de eso tengo seguridad, de todo lo malo. Su palabra lo dice y así es. Es engañador, es astuto, es adversario, es malo y quiere el mal para el ser humano. Entonces se ha inventado esta pandemia, sobre todo para que muchas personas pasen a la eternidad sin Cristo. Dios, lo segundo que quiero decir es que ha permitido que esto pase para que la iglesia sea estremecida y la iglesia verdaderamente reflexione acerca de si está cumpliendo con la gran comisión, con esa gran orden que el Señor nos dejó. Tal vez no todo el mundo va a ser salvo, pero sí vamos a lograr que muchos sean salvos. Y la iglesia está dormida. El reino de Dios está entre nosotros porque es Cristo en nosotros, porque es el Espíritu de Dios con su poder en nosotros, porque es la palabra de Dios entre nosotros. Pero nosotros, como iglesia, a veces actuamos como si fuéramos envidiosos, como si quisiéramos solamente el bien para nosotros, pero no para los demás. Por eso muchos se quedan callados. Hay una palabra que me llama la atención que Jesús le decía a sus discípulos: fuérzalos a entrar. O sea, hagan todo lo que tengan que hacer de su parte para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, Dios nos da la estrategia, pero el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Pero si no hemos predicado, como dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿cómo sabrán, cómo conocerán si no hay quien les predique? Si nosotros no hablamos, pues ¿cómo van a ser convencidos de algo que no conocen? De alguien que no conocen. Y a veces nos conformamos, no, es que ellos ya han visto enlace, ellos ya han visto, han leído folletos, han escuchado predicaciones por radio, sí. Pero al igual que el etíope, la gente necesita que usted se le acerque, como el Señor usó a Felipe, para que le explique la palabra del Señor y el Espíritu Santo les convenza al tener ese conocimiento. Entonces, necesitamos que el reino de Dios sea manifestado
Y usted y yo, iglesia, somos los llamados para dar a conocer el reino de Dios, para establecerlo, para extenderlo en el mundo. Pero también dice, hágase tu voluntad. El Señor, les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros, pidan que la voluntad de mi Padre Celestial, del reino de Dios, se haga en la tierra. Porque es que en el cielo todo es orden, todo es alegría, es eternidad, es felicidad, es todo. Pero en la tierra todo tiene una fecha de vencimiento, todo se acaba. Y en el cielo todo va hacia el bien, en la tierra todo va hacia el mal. Pero pidamos que entonces esa voluntad de Dios que se hace en el cielo se haga también en la tierra. Y escúcheme en esto. A través de esta petición, hágase tu voluntad, reconocemos que Dios sabe que es lo mejor para nosotros y que rendimos nuestra voluntad delante de Él. Además expresamos nuestro anhelo de ver su voluntad reconocida por todo el mundo. Cosas importantes. Cuando estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, estamos pidiendo que lo que pasa en el cielo, además que el deseo, el anhelo y el propósito de Dios para con el hombre se cumpla a cabalidad. Porque es que es el mismo hombre el que cierra la puerta a Dios. Por eso Dios, que es tan caballero, no entra obligado a ninguna parte. No entra donde no se lo permite. A pesar de ser Dios, Dios le ha dado libre albedrío al ser humano para que tome la decisión a quién quiere honrar y a quién quiere adorar. Pero como dice, escúcheme esto, como lo dice el sabio Salomón, ahí en Eclesiastés 11:9, sepamos que sobre todo lo que hagamos nos juzgará Dios. Entonces, si nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo comienza a convencer a la gente de pecado, justicia y de juicio, la gente va a abrir su vida, su corazón, su mente al Señor. Entonces, la voluntad del hombre se va a rendir ante el Señor y permitirá que la voluntad de Dios se haga en su vida, se cumpla en su vida. Mis amados hermanos, permitamos que el deseo grande de Dios, que el anhelo, que el propósito de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, se haga realidad. Que su voluntad se haga en la tierra. Que Dios pueda entrar en los hogares, en las casas, en las vidas, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en el país, en las naciones. Pero no lo lograremos si nos quedamos callados. No lo lograremos si no hablamos del Señor. Si nos conformamos con ser cristianos y que los demás entonces que se pierdan. No. Hermanos, cuando estamos expresando este deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra, es que la tierra, la gente, reconozca a Dios, reconozca su voluntad y vengan a Él y escapen de la condenación del diablo. Amados hermanos, los desafío una vez más a pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra, que el reino de Dios esté en la tierra entre nosotros, pero trabajemos duramente haciendo la parte que nos corresponde: predicar el evangelio, animar a otro, orar por otro, por la familia, por los amigos, y que esta gente Dios les convenza a través de su Espíritu Santo y puedan ver manifiesta la voluntad, la gloria de Dios, el poder de Dios en sus vidas. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.